Arquitectura románica. Tras la conquista de las técnicas alcanzadas en el Imperio Carolingio en el siglo XI, se gestó un estilo arquitectónico y artístico más sabio y uniforme, llamado románico, por las mismas razones por las que llamamos romances a las lenguas derivadas del latín. Esa uniformidad se debía a dos razones fundamentales. Por una parte, la influencia de los órdenes monásticos y las reformas de la orden benedicta, que tuvo su origen en el monasterio de Cluny, fundada a principios del siglo X, cuya regla terminaría imponiéndose a 1 millar de abadías en Occidente. Por otra parte, la generalización de las peregrinaciones a Roma y a Santiago, que contribuyeron a la internalización del estilo. En torno a las rutas de los peregrinos y en sus puntos estratégicos se levantaron algunos de los principales templos y monasterios. Es por ello que la arquitectura románica, que como toda la cristiana medieval es fundamentalmente religiosa, y esta se va a llevar a cabo en templos abovedados muy uniformes y en algunos elementos de iglesias. El estilo románico va a enfatizar en la arquitectura como un resultado de la combinación de elementos arquitectónicos y constructivos de diferentes culturas, como las bizantinas, los sirios, los persas, los árabes y algunas influencias del celta. La arquitectura románica se va a extender en los territorios de Francia, del sur de Alemania, de España, del sur de Inglaterra y el norte de Italia. La arquitectura románica va a recibir ese nombre por coincidir con su floración con la aparición de las lenguas románicas o lenguas romances, como se dijo en diapositivas anteriores. Este tipo de arquitectura va a surgir de la necesidad del culto, por lo que la va a llevar a construirse en más lugares y va a tener como tendencia la construcción de iglesias con una ligera influencia romana y con un estilo oriental. La arquitectura románica va a ser esencialmente de carácter religioso. Sus creaciones van a ser especiales. Como ya hicimos mención, estas están enfocadas a iglesias, monasterios, catedrales y en menor medida en algunos castillos, creación de torres, puentes y otras construcciones. Nos referimos aquí exclusivamente a algunos elementos arquitectónicos constructivos que tienen como finalidad realizar lo que va a ser arquitectura religiosa. Algunas de las características de la arquitectura romana van a ser las siguientes. Por ejemplo, el estilo románico va a tener una construcción muy sólida. Se van a realizar muros muy gruesos, los cuales van a permitir reforzar los contrafuertes. Esto como finalidad para soportar el peso de las bóvedas. Va a predominar el macizo sobre el vano y se van a utilizar ventanas muy pequeñas como las que pueden ustedes observar en la diapositiva. El interior va a ser con poca iluminación, lo cual va a permitir una sensación de recogimiento dentro de estas iglesias. Dentro de sus características también podemos destacar la imperante planta en forma de cruz latina, el uso de bóvedas, las cuales van a ligar la cubierta plana de madera, pilares prismáticos cuadrangulares con columnas adosadas, portadas monumentales, arquivoltas, tímpanos, arcaturas ciegas y una profusa ornamentación escultórica con un gran sentido descriptivo simbólico. De los componentes del estilo de la arquitectura romana podremos distinguir los siguientes puntos. El pilar compuesto y de núcleo prismático.
el arco de medio punto, la cubierta de bóveda de medio cañón y de arista, los ábsides semicirculares en planta de cruz latina en la iglesia. La planta basilical es la típica latina. Los contrafuertes muy desarrollados, arcos doblados, capiteles decorados, frisos decorativos, esculturas monumentales aplicadas dentro del mismo cuerpo arquitectónico. En la siguiente diapositiva ustedes pueden observar los 21 puntos con los que se componen las diferentes características de una iglesia. Desde observar el volumen, el arco, el cimborrio, las corrisas, diferentes elementos tanto externos como internos. A continuación vamos a describir lo que van a ser la tribuna y el triforio. En este caso es el alzado de la iglesia, donde vamos a encontrar un nivel habitual de los arcos por encima de una tribuna abierta, situada sobre las naves laterales. Este pasillo superior se abre a la iglesia mediante vanos germinados y al estar los muros exteriores abiertos con ventanales, también hay una luz directa a la nave central. Por último, sobre el piso de la tribuna arranca la bóveda de medio cañón. Podemos destacar también que cuando se encuentra dentro del nivel de los arcos y de la tribuna, se va a elevar un tercer nivel de claristorios, pisos de ventanales, como ustedes pueden observar en la imagen del lado derecho. En este caso es el más vertical y arriesgado de los modelos alzados románicos. De los materiales de construcción que se llevaron a cabo dentro de la arquitectura románica van a ser los siguientes. Tenemos como primer ejemplo la piedra de sillería o sillar, las cuales son bloques de piedra labrada que se van a montar sobre los muros de construcción con dos finas capas de sillería y en medio una pequeña masa de ripio, pequeñas piedras normalmente sacadas del sillar. Otro material va a ser el sillarejo, que van a ser piedras más pequeñas de peor labrado y ajuste, realizadas con un martillo desbastando la roca bruta pero sin pulir las caras. Otro material que vamos a encontrar va a ser la piedra no labrada o de labrado tosco, que frecuentemente se usaba en el Calinto a base de mampostería, aglutinada con argamasa, o sea, mortero de cal, arena y agua, que posteriormente se enfocaba para dar aspecto liso a la superficie previamente irregular. Algo realmente significativo que se encuentran en las iglesias románicas van a ser la aparición de los maestros canteros, los cuales grababan en los sillares algunas marcas. Se cree que servían para identificar su trabajo, lo que permitía, por un lado, recibieran el pago de la obra ejecutada y por el otro, dejar constancia de la identidad del autor. En este caso va a ser el concepto de garantía frente a los posibles fallos o defectos de la piedra labrada. La pizarra o el barro cocido en teja remataban los altos tejados. La planta arquitectónica de la basílica románica va a tener mucha similitud a los edificios públicos romanos y que anteriormente la vamos a encontrar también en las iglesias paleocristianas. La iglesia románica suele ser de 3 naves, como la de San Martín de Fromista. Es muy parecida a la iglesia que vamos a encontrar ya dentro de la arquitectura románica. A continuación, ustedes pueden ver una planta arquitectónica de una planta basilical.
La planta arquitectónica de cruz latina va a simbolizar la cruz de Cristo y se toma de base de la Basílica Romana, en la que la nave principal suele tener doble de anchura que las naves laterales. La zona donde se cruza la nave central con el transepto se llama crucero. La prolongación de las naves laterales sobre la central, por detrás de la capilla mayor, se llama girola o deambulatoria. Un ejemplo es la Catedral de Ely en Inglaterra y es la que a continuación ustedes observan en su diapositiva. Como ya hemos venido analizando desde diferentes estilos arquitectónicos, la bóveda va a ser un elemento que también vamos a encontrar dentro de la arquitectura románica. Es bien sabido que la bóveda es una obra de fabricación curvada que va a servir para cubrir el espacio que comprende entre dos muros o entre varios pilares. El maestro románico va a cambiar los techos de madera por bóvedas, teniendo entre sus preferidos la de cañón o medio punto. Las cabeceras van a ser la parte más noble de los edificios romanos, puesto que es el lugar donde se ubica el altar. De forma invariable en el románico y en otras arquitecturas medievales, la cabecera se encuentra en el extremo oriente de la iglesia. La razón de esta orientación canónica es la de que los primeros rayos de luz del día deberían incidir en ella, porque este elemento va a simbolizar que Jesucristo es la nueva luz del mundo. Un elemento importante y característico dentro de la arquitectura románica va a ser que los ábsides van a tener una forma diferente a diferencia de otros estilos arquitectónicos. En este caso, suelen ser de planta semicircular, aunque también los hay rectangulares. Estos van a ser más frecuentes en España como una influencia prerrománica, o incluso vamos a tener unos ábsides de girola con capillas radiales. Un elemento importante que hemos encontrado dentro de la arquitectura románica va a ser la aparición del ciborrio o ciborio. ¿Qué es este elemento? Bueno, se va a encontrar sobre el crucero, entre la intersección del transepto con la nave central. En este caso se solía levantar una torre linterna de planta cuadrada u octagonal con ventanales para iluminar el interior. Este elemento se le puede atribuir a una influencia bizantina que vamos a encontrar en Francia. A continuación les estoy mostrando tres elementos del ciborio que son de diferentes características. Al hablar de la arquitectura románica, también podemos encontrar un elemento ya propio de la arquitectura romana, que va a ser la bóveda de cañón, la cual va a ser una serie de arcos sobre arquerías cuyo empuje se contrarrestan con estribos o contrafuertes. Otro tipo de bóveda que se va a utilizar dentro de este tipo de arquitectura va a ser la de aristas, la cual va a ser el elemento arquitectónico abovedado que se va a utilizar para cubrir espacios cuadrangulares. Este va a resultar de la intercepción de dos bóvedas de cañón que se van a cruzar de manera perpendicular. Dentro de la arquitectura románica vamos a encontrar elementos de diferentes tipos de arquitectura,
Conforme va pasando el tiempo, vamos viendo que los elementos arquitectónicos se van heredando. En este caso, vamos a encontrar una cúpula o bóveda con una forma de media esfera, la cual está soportada sobre una forma cuadrada. En este caso, vamos a encontrar a este elemento que va a permitir generar una forma esférica que va a ser la pechina. Hay que recordar que las pechinas en la arquitectura bizantina tienen esta función de permitir que cuando tengas una forma cuadrada, puedes elevarte a una forma circular o cilíndrica, generando mayor altura en el edificio. Los muros van a ser de suma importancia dentro de la arquitectura románica. Estas van a ser construcciones toscas, se va a aprovechar todo tipo de roca, se va a utilizar el ladrillo, se va a introducir bóvedas, las cuales van a requerir muros más fuertes, se va a utilizar contrafuertes en las partes más débiles para soportar el peso de bóvedas. El tipo de columnas que se van a encontrar en este tipo de arquitecturas van a carecer de módulos, por lo que no tienen medidas específicas. Se mantienen lisas, que es lo más usual. Se va a utilizar algunas estrías, incluso en zigzag, y también pueden aparecer las figuras humanas en el fuste románico, quedando adosada a él. Los claustros románicos van a ser un elemento importante en la arquitectura. Se trata de un jardín o patio rodeado de un pasillo cubierto de arquerías. Estos claustros tenían como principal objeto comunicar las diversas dependencias, en este caso podrían ser monasterios, conventos o catedrales. Los claustros romanos tenían algunos elementos que permitían generar amplitud y generar esparcimiento dentro del mismo edificio, generando así una interconexión entre el mismo edificio o un edificio con otro. Los capiteles románicos van a tener cierta característica. Si ustedes pueden observar, vamos a tener una tendencia de estilo bizantino, pero en este caso vamos a encontrar figuras humanas o de algunas figuras geométricas. Las puertas románicas van a ser algo realmente importante. Estas están ornamentadas con una serie de arcos con molduras o arquivoltas de un tamaño decreciente y progresiva. Va a estar de manera hundida y termina apoyándose en columnillas. El elemento más importante que podemos o hemos estado observando es la utilización de los arcos. En este caso se utiliza mucho lo que va a ser el arco de medio punto. A partir del siglo XII también se va a utilizar el arco apuntado, es decir, aquel que está construido por dos porciones de curvas que van a formar un ángulo en la clave. También vamos a encontrar dentro de la arquitectura románica los canecillos, que son elementos decorativos esculpidos en piedra y colocados bajo las cornisas de las construcciones románicas. En las iglesias están situadas en el exterior. Podemos distinguir diferentes tipos de canecillos, geométricos, con figuras humanas, las cuales, por ejemplo, están representando caras anónimas o personajes realizando un acto de la vida cotidiana, como comer, trabajar, rezar. También vamos a encontrar algunas figuras
que representan animales reales, como el lobo, la serpiente, el toro, el águila, el león, y algunos animales fantásticos, como las arpías, los dragones, las quimeras. El campanario va a ser algo realmente importante que se encuentra dentro de esta arquitectura. A diferencia del campanario bizantino, que se encontraba aislado, el románico va a constituir o se va a constituir dentro del mismo edificio del templo. Con frecuencia es la parte de la fachada principal, a veces a los lados y otras veces junto al crucero. Puede tratarse de un campanario de una sola pared con un hueco para colocar la campana, llamado espadaña, o de un campanario de varios pisos y con ventanas simples o en algunas ocasiones dobles o triples. Otro tipo de campanario que se va a encontrar dentro de la arquitectura románica va a ser el denominado espadañas. Se le llama así debido a que está sobre un muro vertical plano, en donde vamos a encontrar vanos para las campanas y estas están estructuradas como un foco difusor, el cual va a permitir generar el movimiento de la campana de una manera libre. La época dorada del estilo románico va a ser o se va a extender hasta la última mitad del siglo XI y la primera del siglo XII. Este va a llegar de Francia y de manera posterior se va a esparcir por algunos territorios de Europa. Sus características más importantes va a ser escultura de fachadas, puertas monumentales, construcciones de iglesias más fortificadas,